Hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Habacuc. Habacuc, un libro muy precioso, una joya que Dios ha dejado, y para que el Señor nos ayude a tener una reverencia dentro de nuestro corazón al enfrentarnos a este libro, a verlo como palabra de Dios, como una herencia sagrada que Dios nos ha dado. Yo les invito que inclinemos el rostro y le pidamos al Señor de todo corazón que nos hable hoy por medio de su palabra. Señor, el hombre natural se enfrenta a las sagradas escrituras como si no lo fueran. Ayúdame, Señor, a mí y a la iglesia que nos has dado para alimentar que haya un temor reverente, porque tú lo has dejado para verte a ti, para ver a Cristo y para aplicar todo esto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿quién fue el profeta Habacuc? Habacuc es bien diferente a los demás profetas menores. Ya van a ver por qué. Y Habacuc tiene mucho que enseñarnos como iglesia. Habacuc fue un profeta menor que Dios lo designó para que fuera al reino del sur, o sea, a Judá. Judá todavía no había sido invadida por los babilonios. Habacuc profetizó aproximadamente, ya vamos a ver en un cuadro, cuando Asiria estaba a punto de ser conquistada por Babilonia y por los medos. Habacuc profetizó en tiempos donde Babilonia estaba siendo levantada como potencia mundial. Todavía no había sido levantada, pero estaba siendo levantada. Y yo creo que tenemos un cuadro de un contexto histórico ahí internacional para que ustedes tengan una idea. Ahí está. En el primer cuadro ahí habla de la caída de Asiria, ¿verdad? En ese tiempo Habacuc fue levantado. Asiria, que tanto oprimió a Judá y ya había derribado a Israel. Babilonia, como un nuevo imperio, en el segundo cuadro se está levantando. Probablemente Habacuc profetizó en tres reyes, en tres reinos, en tres reyes conocidos de Judá. Un rey fue Josías. Josías fue un hombre pero muy piadoso, muy piadoso. Él implementó reformas, su corazón se convirtió a Dios, y lo que Dios estaba haciendo en su corazón, Él lo transmitió a la nación, derribó la idolatría, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pueblo siempre continuaba. El pueblo se reformaba en lo exterior, botaban la idolatría, pero adentro era el problema. En medio de Joacás, y se cree que Habacuc profetizó
ya cuando el rey Joacim, cuando la nación tuvo un alejamiento terrible de la palabra de Dios, terrible. Y a raíz de que la nación se alejó de la palabra de Dios, entonces las concupiscencias de ellos se avivaron. Violencia, opresión, ¿verdad? La ley era violada, los jueces se corrompían, etcétera, etcétera. Entonces, estoy dando un contexto, hermanos, en qué contexto internacional predicó Abacú. ¿Por qué Abacú fue un profeta diferente a los demás profetas? Porque los demás profetas, lo que Dios les daba, lo predicaban al pueblo. O sea, si tenían una queja, se la decían al pueblo, se la predicaban. En cambio, Abacú fue diferente. Casi no se ve en los 3 capítulos que él escribió, casi no se ve que él le habla al pueblo. La diferencia entre Abacú y los demás profetas es que todas las quejas, todo lo que Abacú veía, todo se lo contaba en oración a Dios. ¿Ven la diferencia, hermanos? Entonces, hermanos, esa es la diferencia entre Abacú y los demás profetas. Abacú como profeta, pero ya individualmente, él tenía luchas personales, él no entendía muchas veces a Dios. Y entonces, él, por ejemplo, él dice preguntas, le hace preguntas a Dios, claro, con reverencia, ¿va? Él le hace preguntas a Dios y le dice: ¿hasta cuándo clamaré, oh Jehová, y no oirás? Fíjese. O sea, él tenía batallas como ustedes y como yo, pues. El profeta ora por justicia, que Dios intervenga, pero él no ve respuestas de Dios. Abacú batalló con el silencio de Dios. ¿Con qué batalló Nahum? Dios se quedaba callado, no respondía y le decía a Nahum: pero si es que yo te estoy hablando, Señor. ¿Qué otra pregunta él hacía? ¿Por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? Si yo veo en las ciudades, decía, que el impío destruye al bueno, decía, y tú no haces nada, Señor. Lo que veo es tu silencio. Y entonces Abacú llegó, aunque no lo dice, a pensar: bueno, ¿y quién está en control entonces, pues? Si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es sabio, ¿quién está en control de todo lo que está sucediendo? Entonces, hermanos, Abacú luchaba con preguntas sobre el mal, sobre la justicia divina, sobre la soberanía de Dios. Sin embargo, al final, él creció espiritualmente. ¿Qué le pasó a Abacú, hermano? Creció espiritualmente. Y él, cuando creció, se sometió a la palabra de Dios,
a lo que Dios decía, no tanto a lo que él veía alrededor, sino a lo que Dios decía. Y entonces él llegó a decir, bueno, estaré quieto, estaré callado cuando venga el pueblo que va a invadir a Judá, y yo, aunque la higuera no florezca, aunque todas las higueras sean taladas, no hayan vacas en los corrales, ya se las hayan llevado, no hayan cabras, el labrado no dé mantenimiento, con todo yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza y Él hace mis pies como de sierva. Yo no voy a concentrarme tanto en lo que esté sucediendo, sino que voy a ver más el gran propósito tuyo cumpliéndose ahí. Entonces, esas eran las batallas de Habacuc. Hermanos, aplicando, muchas veces, al igual que Habacuc, también nosotros tenemos preguntas. ¿No es cierto, hermano? Batallas con el mal. ¿Por qué Dios no hace nada ante tanta maldad? Si Él es justo y poderoso, ¿por qué es que Él no acaba con la maldad, pues? Tenemos batallas con el silencio de Dios. Yo le oro a Dios, le oro, pero lo que recibo es otra cosa que respuestas. La cosa va peor. Fíjese que Dios le dijo a a Habacuc, el cassette. Tenemos todos esos libros ya, ¿verdad? Le dice Habacuc a Dios, Señor, obra, quita la violencia, quita la opresión. Y Dios le dice, yo voy a hacer una obra grande. De verdad le dice, sí, voy a enviar a los babilonios para que se lleven a todo Judá. Al igual que Habacuc, nosotros también tenemos batallas con el silencio de Dios. Señor, te he estado pidiendo por esto, mis hijos, mi familia, pero la cosa no cambia, no mejora, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre? Pero yo veo que estos impíos tienen más suerte que yo. Quisiera tener un poco de suerte de la que ellos tienen, Señor. Muchas veces, al igual que Habacuc, también nosotros tenemos batallas y tenemos que aprender a vivir por fe. Veamos la estructura del libro. Si ustedes se animan a leerlo, el libro está estructurado, la mayoría de eruditos lo estructuran así, porque está bien fácil. Veamos la estructura del libro. Si usted se anima a leer el libro, que son 3 capítulos, Habacuc, capítulo 1 del 2 al 4, es la primera queja de Habacuc. Ahí está la primera queja. Habacuc, capítulo 1 del 5 al 11, ahí está la primera respuesta de Dios a Habacuc. Ahí está la respuesta. En el capítulo 1 del versículo 12 al 17 y el 2 al 1, ahí está la segunda queja de Habacuc. Y en Habacuc 2, capítulo 2, del versículo 2 al 20, ahí está la segunda respuesta de Dios a Habacuc. Y ahí es cuando él se convence que Dios es sabio, soberano y bueno. Y entonces en el capítulo 3, del versículo 1 al 19, está la oración de Habacuc. Una oración preciosa
de un corazón que ha crecido, que no solamente tiene quejas y preguntas, sino un corazón que ahora está lleno de fe y que puede ver las circunstancias de alrededor con fe. ¿Cuál es la verdad central del libro de Habacuc? ¿Cuál es, si pudiéramos ver el centro de cómo resumir en una frase todo el libro? Podríamos decir: cómo vivir por la fe en medio de circunstancias adversas. Cómo vivir por la fe en medio de circunstancias adversas. Repita conmigo: cómo vivir por fe en medio de circunstancias adversas. Entonces, he hablado ya bastante del contexto. Ahora vamos a desarrollar parte del capítulo 1. Habacuc capítulo 1, versos 2 al 4. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias, o sea, opresiones? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Está hablando de los tribunales. Y el juicio no sale según la verdad. Los jueces se venden. Por cuanto el impío asedia al justo, el impío persigue al justo. Por eso sale torcida la justicia. Vamos a hablar un poco de el silencio de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa, etcétera, etcétera. En cierta manera, hermanos, por la falta de crecimiento espiritual de Habacuc, él interpretó mal el silencio de Dios. Él no entendió el silencio de Dios. ¿Verdad, hermanos, que ahora nosotros sabemos que Dios tiene todo el derecho de guardar silencio? Como usted, en determinados momentos, usted no da respuesta a sus hijos o a otras personas. Usted dice: prefiero en este momentito mantener la boquita cerrada. Porque dice que aún el necio, cuando calla, dice, es tenido por sabio. El callar es sabiduría. Y Habacuc no pudo en sus primeras infancia espiritual interpretar el silencio, no interpretó el silencio de Dios. Él creía que Dios debía de responderle, pero Dios respondió a Habacuc con silencio, porque Él es un Dios soberano. El hecho de que Dios no responda no significa que Él no oye, hermanos. Muchas veces Dios nos ha pedido en la palabra que oremos, pero aun cuando oremos, Él sigue siendo el gobernante supremo del universo. La última palabra Él la tiene. Podemos orar por un familiar y se muere.
Podemos orar por un trabajo y no nos lo dan. Podemos orar por la provisión y no viene como nosotros queremos. Dios es sabio, es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que ¿quién? Que nosotros. Y la iglesia debe de crecer en eso. Dios es más sabio, hay cosas que no le entiende, pero Él es sabio. Él es soberano, Él tiene toda autoridad, Él puede hacerlo. Él sabe cómo tronchar a alguien, cómo encarrilar a alguien. Él sabe por qué tarda en responder, Él es soberano. Y en todo lo que Él hace, que responda o no responda, Él tiene un propósito. Y ese propósito lo va a glorificar a Él y nos va a bendecir a nosotros. Los que somos casados, Él sabe cómo nos llevó para encontrar a la que ahora amamos, ¿verdad, hermanos? Él usó medio y nos tronchó aquí, nos dijo que no aquí, y no acá, y no acá, y aquí, sí. Y nos trajo de allá, nos llevó para acá y ahí. Y que Dios es sabio, hermano. Gloria a Dios, dice Salvador. Él sabe, y en la eternidad vamos a saber algunas cosas que aquí nunca las vamos a saber. El por qué Dios aquí nunca nos respondió. Wow. Y el manso y humilde que sigue a Dios dice: amén, Señor. No entiendo esto, pero tú tienes gran sabiduría. Pienso que en el caso del hermano John MacArthur, que partió con el Señor, que hemos agradecido al Señor por la vida de él, pienso que en esos 60 y pico de ministerio matrimonial que él tuvo, wow, de cuántas él lo libró, pero cuántos reveses él recibió para mantenerlo en la brecha, siendo fiel a su esposa, a sus hijos y llegando hasta el final, pastoreando una iglesia. Cuántos reveses él recibió, pero llegó a la meta. Hermanos, el silencio de Dios debemos de saber interpretarlo. Pero en este pasaje que hemos leído, 2, 3 y 4, también vamos a ver la corrupción del hombre y los pecados sistemáticos. Ya le voy a explicar por qué la teología le llama así. La corrupción del hombre y los pecados sistemáticos. ¿Qué son los pecados sistemáticos? Son aquellos pecados que no solamente se limita a acciones individuales. Oiga bien, son aquellos pecados que no solamente aquellos que usted y yo cometemos, sino que son pecados que están arraigados en nuestra cultura, además de estar arraigados en nosotros, pero esos pecados están arraigados en nuestra cultura. ¿Están arraigados a dónde, hermano? En la sociedad. Usted va a un ministerio de gobierno, ahí están esos pecados, pero bien enquistados. Va a un juzgado, es que ahí están.
están arraigados en la cultura, en la nación misma. O sea, son pecados sistemáticos que se repiten, se normalizan, pues. No, es que esto así se hace. Aquí, así se hace aquí. O sea, son pecados ya institucionalizados. ¿Pecados cómo, hermano? O sea, eso es muy normal, esa corrupción de pecado ahí es muy normal. Y en ese tiempo, en el tiempo de Abacú, había florecido esos pecados, esa corrupción sistemática. Por ejemplo, uno de los pecados que había crecido era la violencia social. ¿Qué pecado, hermano? Era la violencia social. Porque Abacú dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea opresión? La violencia era en el pueblo parte de la vida cotidiana. Los abusos eran parte de la vida cotidiana en aquellos días. Eso es normal. ¿Y qué crees? Y la copia, la mentira, la mentira, ¿cuál? Una mentirita blanca, ¿no? Copiar en un examen, todos lo hacen, todos lo han hecho, es tradición. Hurtar, ¿verdad? Una tajada ahí ilegal, normal todo eso. Soborno, dale un pedacito al juez y si eso es normal, dale una llamadita, ¿verdad? Influencias. En aquel tiempo habían injusticias legales y corrupción judicial. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, hermano. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada, la ley no se cumplía. No se apegaban a la ley. Eran pecados sistemáticos. Y el juicio no sale según la verdad. La verdad no importa. Con tal de que ganemos este caso, ¿verdad? No importa. Un par de mentiras ahí, después le pides perdón a Dios. Eso es normal. En trámites, ¿verdad? Que para que sean rápidos, pagáis, y eso es normal. Por lo cual el impío dice: asedia al justo. Había persecución del justo. ¿Qué había allá, hermano? Persecución del justo. El que quería andar conforme a la verdad era odiado. El que intentaba vivir en rectitud era oprimido, burlados y silenciados. Te van a echar, hombre. Seguí a los demás, te van a echar. ¿Y sabe por qué esa corrupción se había dado, hermano? En Judá. Judá, hermano, de donde iba a salir el Mesías. Wow. Porque ellos habían menospreciado la ley. La gente se había acostumbrado a ir a la sinagoga, pero no solo para oír la ley, para cumplir, para marcar tarjeta, pues. Ahí estaban en la reunión, pero estaban chateando, no viendo la Biblia, sino viendo otra cosa. Espero que acá no haya nadie así, por la reverencia a la palabra. ¿Me oyeron, verdad, hermanos? Espero que no haya nadie. Aun cuando fuera oyente, debe de someterse a esta asamblea por la reverencia a Dios, de usar su teléfono para buscar la palabra de Dios, por la reverencia a Dios, hermano. Si no, olvídese.
Hermanos, la ley era menospreciada. Ya la gente no iba a la iglesia para decir: ¿qué nos hablarás hoy, Señor? La gente no oraba el día sábado. Decía: Señor, ¿qué nos vas a hablar hoy el día domingo? Ayúdale, hermano, y ayúdame a mí para no ser un oidor solamente. Santifica mi vida a través de la palabra que va a venir. La gente se había olvidado de eso. Ellos iban a misa, pues. Yo espero que yo no esté en misa. Yo espero en mi vida. Y yo espero que usted no haya venido a una misa. Ellos habían menospreciado la palabra. El pueblo no le importaba vivir como Dios mandaba. No. Ellos vivían en su idolatría. Ellos vivían en sus pecados originales. Y esos pecados se transmitían a los jueces, a las instituciones, etcétera, etcétera. Y se convertían en pecados sistemáticos, pecados institucionalizados. La iglesia ya no era sal y luz del mundo. Hermanos, demos aquí algunas aplicaciones. El pecado original con el cual venimos de Adán, la depravación total que venimos de Adán. Cuando yo hablo de depravación total, es que hablo que el pecado original ha afectado las áreas internas de nuestra vida, pues. El pecado original y la depravación total afectan no solo al individuo, sino también las estructuras sociales. ¿Qué afecta el pecado individual, hermano? Las estructuras sociales. Todos, hermano, todos acá, sin la gracia de Dios, somos corruptos e inclinados a hacer como esa lista de pecados de Judá. Hermanos, solo la gracia soberana de Dios a través de su palabra y su espíritu puede traer una renovación de mente y una renovación espiritual que nos ayude a vivir esa palabra allá donde estamos. ¿Por qué crees que tú, que trabajas en un juzgado, en una oficina, en una clínica, por qué crees que Dios te puso ahí? ¿Para que seas igual que los demás? No. Para que seas como Jesús ahí. Si tú eres abogado, doctor, médico, profesor, tú estás disfrazado ahí de eso para que Jesús se refleje. Solo la palabra, el Espíritu, puede traer una renovación espiritual, iniciando con el arrepentimiento y fe en el corazón. Y Nahum vio todo eso. Habacuc vio todo eso. ¿Quién vio todo eso, hermano? Habacuc. Mire, pero yo admiro la piedad de Habacuc. ¿Sabe qué? Toda esa queja y ese montón de cosas que él estaba viendo, él no se quejó delante de los demás. Él se quejó delante de Dios. Mire, eso es admirable aquí. Y era mi oración aplicativa a mí, en mi corazón. Habacuc llevó su queja delante de Dios. ¿A dónde llevó su queja Habacuc, hermano? No delante de los demás. O sea, la pregunta que debemos de hacernos nosotros es: cuando nos quejamos, ¿a dónde vamos? Un poema, ¿va?
Cuando nos quejamos, ¿a dónde vamos? ¿A los demás o vamos a Dios? El piadoso va a Dios. En Judá, en el tiempo de Habacuc, las cosas del pueblo, el pueblo había abandonado la ley de Dios. Dios los había entregado a sus concupiscencias, a su violencia, a sus pleitos, a sus contiendas, a su corrupción sistemática. Pero vemos acá a un hombre de fe que intercede. ¿Qué hermano? Que intercede y lleva su queja, sus cargas delante de Dios. Habacuc es un hombre piadoso, es un hombre perturbado por los pecados de su pueblo. A él le molestaban los pecados, pero no contra él, sino contra Dios. Y la pregunta es, cuando nosotros nos quejamos, ¿simplemente nos quejamos o llevamos nuestras quejas delante de Dios? Ustedes que trabajan en instituciones, revise si usted es piadoso o no. Viera que la cosa es bien fea, aquí mire, aquí desde allá, desde este. Sí, pero ¿y usted ora al Señor por eso? ¿Se lo dice al Señor? Cuando usted critica al gobierno, al presidente, a quien sea, hermano, ¿usted se lo dice al Señor o se lo dice a los demás? Cuidado. Por eso estamos aprendiendo de Habacuc hoy, para ser diferentes, un pueblo diferente. Y cuando la señora, mire, si fulano es tal, y usted pregunta, ¿y usted está orando por él? No, cara, pues. Nos vemos. No te juntes con el chismoso, júntate con el piadoso para orar. Cuando alguien a nuestro alrededor peca, ¿nos duele porque esa persona peca contra Dios o porque peca contra nosotros? ¿Por qué lloramos nosotros cuando alguien peca? ¿Porque pecó contra nosotros y nos ofendió o porque ofendió a Dios? Revise usted lo piadoso que es. Y hasta ahorita hemos visto, versículo 1 al 4, las quejas de Habacuc. Hemos explicado y hemos aplicado también la palabra para nosotros. Quizás hemos sido duros en algunas áreas, pero también hemos tomado gracia en otras áreas. Ahora vamos a ver, como fue la primera queja, vamos a ver la primera respuesta de Dios a Habacuc. ¿Qué le responde Dios a Habacuc? O sea, Habacuc dice, Señor, ¿qué no vas a responder? ¿Cuándo vas a obrar? ¿Cuándo vas a quitar la violencia? Señor, ¿cuándo va a desaparecer esto? Señor, no me oyes. Y entonces Dios le responde y le dice, te he oído. Así que voy a responder. ¡Qué bueno! Dios va a responder. Y mire lo que dice, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y Habacuc dice, ya era tiempo que Dios respondiera. Dios va a traer paz a esta ciudad, va a quitar la violencia, la opresión, los jueces se van a volver correctos, el soborno va a desaparecer, etcétera, etcétera.
Ay, Señor, Dios va a hacer no una obra, una gran obra. Y dice Habacuc, ¿y cuál es la obra que tú vas a hacer, Señor? Le dice el Señor, versículo 6 al 11, que voy a invadir a esta ciudad. Voy a enviar a los caldeos, a los babilonios. Ya los tengo preparados. Se los van a llevar cautivos, y todas las casitas de ustedes, los corrales, las vacas, también se las van a llevar ellos. Así que yo soy sabio y así van a aprender ellos, porque yo tengo una obra que hacer en medio de las naciones, y todas las naciones van a saber que yo soy Dios. ¿Qué les parece, hermano? Dios va a hacer una obra ahí en la colonia de Rosita, va a arrasar con todas las casas de ahí, incluyendo la de ella. Dios va a arrasar con ustedes, hermanos, ahí, con toda la casa de su colonia. ¡Qué terrible! Y entonces él ya no se admite, ya no está por el silencio de Dios. Ahora él está ahora asustado por la respuesta de Dios. No, y hágalo. Usted, cuando ore por su hija y por su hija, sea responsable. Si usted dígale, Señor, haz una obra en mi hija, y hace una obra en mi hijo, Dios va a emplear sus métodos. No vaya a creer que Dios va a responder como usted cree que le va a responder, que va a traer a su hijo, ¿verdad? Y le va a poner el deseo de leer la palabra. No. Posiblemente lo lleve a la cárcel por 10 años. Posiblemente. O por más. ¿Cuánto duró la cárcel para Judá, hermanos? ¿Cuánto duró? 70 años en la cárcel. Así que vamos a orar para que Dios haga la voluntad de nuestros hijos, hermanos. Sí. Pero vamos a aceptar los métodos de Dios, sí. Por gracia de Dios, sí, lo vamos a aceptar. Yo he visto madres orando. He leído de esposas orando por su esposo, y Dios le concedió el arrepentimiento al hombre, y ella tuvo que cuidarlo con SIDA en los últimos días, pero ya ese hombre no era el hombre fanfarrón, era un hombre cristiano. Los métodos de Dios, cuando Dios tiene un propósito. Así que, padres, oremos por nuestros hijos. Señor, por favor, haz lo que sea con tal de que ellos te conozcan. Y es doloroso, pero ahora Habacuc no entendía eso en ese tiempo. Ahora nosotros, para nuestro beneficio, lo podemos entender. Mire el versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Ay, Señor, los caldeos, esos son asesinos. Sí, pero yo soy soberano. Nación cruel, ay, Señor, mira qué crueles son. Y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las naciones ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla, se reirán de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Y aún los mismos babilonios van a decir: esto se lo debemos a Marduk. Y Dios dice: después les va a caer a ellos. Después les va a caer a ellos. Y les dice el Señor: y esos babilonios, si cumplen como yo les he dicho, pero si ellos son crueles y sádicos en su manera de cumplir, después de eso yo los voy a disciplinar a ellos, porque yo soy soberano de los reyes. Hermanos, ¿de qué manera vemos a Cristo aquí en Habacuc? Porque yo sería infiel, un predicador infiel, si no presentara a Cristo, o si no desarrollara esta parte bien como se debe de desarrollarse. ¿De qué manera vemos a Cristo en Habacuc? Listos. El versículo clave para ver a Cristo es Habacuc 2:4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está hablando de los babilonios. Orgulloso. Y también está hablando de los israelitas descarriados, orgullosos. Dice: mas el justo, o sea, recto. Justo tiene que ver con recto, rectitud. Mas el justo por su fe vivirá. Dios da dos requisitos para poder vivir en esa generación orgullosa y perversa, en la generación de Habacuc y en la nuestra también. Dios dice: tienen que ser justos. ¿Cuál es el primer requisito? ¿Cómo podemos vivir en esta generación perversa? Sean justos ustedes, dice Dios, y sean hombres de fe. Esos son los dos requisitos que Dios pide a Habacuc y al remanente para poder enfrentar aquello. Y ahora también. ¿Cuáles son los dos requisitos, hermano? Ser justo y ser hombres de fe, inquebrantable en medio de las circunstancias. Señor, ¿cómo podemos enfrentar esta situación aquí en Judá, en Jerusalén? Los babilonios están rodeándonos ya viene. Sean justos y sean hombres de fe. Pero Dios demanda ser justo completamente. ¿Ser justo cómo? Y tener una fe inquebrantable, que no retroceda nunca. Pero ¿cómo serlo, hermanos? Si al igual que Habacuc, nuestra rectitud y justicia tiene fallas y grietas. Yo no sé, hermano. Sí. Yo sé que hay hombres acá rectos. Y hay personas acá con respeto, de fe. Pero si somos sinceros, esa rectitud y esa fe tiene grietas. A veces confiamos en el Señor, pero a veces, hermanos, dudamos. A veces somos rectos, pero a veces, hermano, no somos tan rectos. Entonces, ¿a quién está apuntando Habacuc 2:4?
mas el justo vivirá por fe. Está apuntando al único recto, al único que ha vivido con rectitud desde que nació hasta que murió, del que vivió en una circunstancia terrible, pero vivió con fe y venció. Está hablando de la justicia y la rectitud y la fe de Jesucristo. Y es vestido de esa justicia, confiando en esa justicia y en esa fe que Él tuvo, que nosotros podemos ser justos. Supóngase que esto representa a Cristo, este púlpito. Este púlpito es recto y lleno de fe, y yo no. Entonces, ¿qué hago yo? Confío en Él. ¿A quién ven ustedes, hermano? Entonces Dios dice, el justo va a vivir por fe. Yo no puedo ser un justo al calibre de Dios, no puedo tener una fe al calibre de Dios, pero puedo confiar en alguien que es completamente justo y alguien que vivió realmente con una fe plena. ¿Con una fe cómo? Plena. Romanos 1:16. Dice, aquí entra el Evangelio, la buena noticia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que cree, repita conmigo, al que cree, no al que obra, no al que guarda los mandamientos, no, al que cree. El Evangelio es de creyentes, no de guardantes. El Evangelio no es de cumplidores de la ley, es de creyentes que creen. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí pongan atención. Porque en el Evangelio, en la buena noticia, pues, lo que Dios ha hecho, la justicia, la rectitud, pues, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios no la voy a obtener por obras, sino por fe. La justicia de Dios, la rectitud de Dios, ser recto como Dios quiere, no la voy a obtener por mis obras o méritos, sino por la fe en Jesucristo. Se revela por fe y para fe. Yo siempre seguiré siendo un pecador, pero confío en aquel que nunca pecó. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1 se refiere a Habacuc. Entonces, Dios demanda de nosotros para hoy una justicia plena, una fe plena. ¿Qué demanda Dios para nosotros hoy? Pero yo no la puedo producir por mis obras, yo no la puedo producir por mi esfuerzo, por echarle ganas, por portarme bien, por dejar de ver novelas, por dejar de ver películas, yo no puedo, por maneras de vestir, yo no puedo producir eso.
aún por ser puntual y venir puntual a la iglesia, hay que hacerlo, pero yo no puedo agradar con eso al Señor y ganarme parte del cielo con eso, no puedo yo, porque esas son obras que van acompañadas de orgullo humano, del orgullo humano. Yo debo de obtener esa justicia que Dios demanda y esa fe por la fe. ¿Por qué, hermano? Por la fe. Y esa es la buena nueva. Si Dios demanda que vivamos justos, rectos y por fe, ¿cuándo es que yo me apropio de esa justicia? ¿Cómo hago yo para apropiarme? Y ser un justo delante de Dios. En la cena de las bodas, un hombre invitó a muchos y no quisieron ir. Invitó a otros y fueron. Y en las bodas se acostumbraba no ir vestido como usted quería, sino recibir como un regalo del que le invitaba a la boda, a la cena. Era un regalo. Y entonces él le daba una túnica a usted y usted entraba. Y entonces ya dentro de la boda o de la cena, el rico, el hacendado, el dueño de todo decía: ajá, aquel es de los míos porque tiene mi túnica que yo le di. Y cuando vio a otro vestido de otra túnica, lo llamó y le dijo: ¿cómo es que tú entraste aquí sin mi túnica? Y enmudeció y lo echó a las tinieblas de afuera. Dios manda que usted y yo tengamos la túnica de justicia de Cristo. ¿Y cómo obtenerla? Pues es gratis, pero ¿cómo obtenerla? Primero, cuando reconocemos a Cristo como el justo por excelencia. Eso es lo primero. ¿Cuándo es que Él nos va a dar esa justicia? Cuando reconocemos a Cristo como el justo por excelencia. Él es plenamente justo. No, Él no es justo, plenamente justo, sin grietas. Vivió toda su vida por fe. ¿Cómo vivió Cristo? Una fe inquebrantable. Vivió toda su vida por fe y obediencia, una rectitud plena al Padre, incluso hasta en la cruz, en los detalles más mínimos. Él se sometió plenamente al Padre. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No permitió que lo humillaran. Él se humilló. Es que él era un cordero manso. Él no era como yo, que permite que Dios lo humille. No, él era un cordero manso. Él se humilló, buscó humillarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él procuró la obediencia. Por eso, si usted no está procurando la obediencia acá, si usted no está procurando agradar a Dios, si usted solo viene por venir, oír, usted no es un discípulo de Cristo. Pero hoy es la oportunidad para que usted sea un discípulo de Cristo. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas dicen: ¿qué más, Señor? Me hablaste hoy, me santificaste en esta área, clamé al Señor, ¿qué más me vas a hablar el otro domingo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo primero es reconocer plenamente que solo Él, hermanos. ¿Qué más? Cuando reconocemos cómo Él puede darnos su justicia,
Cuando reconocemos que nosotros en cuanto a justos solo somos la fachada. Hermano, tenemos que aceptar eso. Para que Dios nos dé en Cristo su justicia, nosotros tenemos que reconocer que en cuanto a justos, nosotros solo somos la fachada. Somos como un sepulcro blanqueado. Qué bonito se ven los sepulcros, pero escarbe, ¿qué hay? Por fuera luce bien, pero por dentro hay corrupción, que en la teología se le llama depravación total heredada. Qué depravado ese hombre. No, no solo él. Yo también tengo rasgos todavía de depravación. Y yo la heredé y la he heredado también. O sea, no reconocernos buenos, pues. No, fíjese que yo nunca he hecho esto. Yo vine así al matrimonio. Mire, yo aquí hago así. No hay tales. Hemos heredado una corrupción y la seguimos heredando. Somos inclinados al mal. Tenemos que humillarnos delante de Dios. La heredamos y la seguimos heredando. En algunas áreas sí somos como Cristo, pero en otras somos como el diablo. Bien duro, ¿verdad? Pero eso es lo que es el hombre. El hombre tiene que reconocer que con su justicia no puede entrar al reino de los cielos, no puede agradar a Dios. Y Dios dice, el justo tiene que vivir por fe. Pero como les dije, en algunas áreas somos como Cristo, pero en otras cosas somos diabólicos. Se cuenta de un hombre que era bueno, que fue a un restaurante y en vez de darle la hamburguesa, le dieron un fajo de billetes. Cuando él ya iba en el carro, se devolvió y regresó el fajo de billetes. Y los señores, un hombre moralmente bueno, ¿no? Y los señores le dijeron, queremos entrevistarlo, queremos tomarle fotografías porque hombres como usted no hay hoy. Y él dijo, no. Porque él andaba en infidelidad con otra mujer. O sea, con la mujer que andaba no era la mujer, la esposa. Y si le tomaban la fotografía y mire, aquí está el hombre que volvió el dinero. No, dijo él, no me saquen. Tenemos que reconocer que en áreas nos parecemos a Cristo, pero en áreas somos depravados. A eso se le llama fe y arrepentimiento. Cuando decimos, yo en mis obras y en lo que soy, yo no puedo confiar para entrar al reino de los cielos. Yo no puedo. La manera como yo puedo entrar al reino de los cielos es poniendo mi fe en alguien que nunca pecó, que nunca tuvo dos caras. Se llama Jesucristo. ¿Ve lo hermoso que es Jesucristo, hermano? Pero tenemos que poner el pedal y arremeter contra la naturaleza pecaminosa de pecado que nosotros andamos llevando. La fe y el arrepentimiento genuino dados por Dios, y eso pone nuestra esperanza solo en la rectitud de Jesús. Poner nuestra esperanza solamente en la rectitud de Jesús.
y no en la nuestra, porque la nuestra está corrompida y ha sido afectada todas las áreas interiores. ¿Y qué puedo hacer? Mire, yo voy al juzgado, voy al ministerio tal, a todos los ministerios, y mire, cuesta y cuesta. Corrupción aquí, corrupción allá, corrupción aquí, mordida aquí. ¿Cómo hago yo? Déjenlos a ellos. Ya les va a llegar el día a ellos. Trabaje usted. Ponga su esperanza en Cristo. Y dígale: Cristo, tú en mí eres la esperanza de gloria. Si tú tienes una profesión, cuando tienes al Señor, Dios te va a enseñar a ser recta con esa profesión. Aún que vayas a la muerte. En medio de chabacanes, mal hablados. Claro, si tú eres uno de ellos, olvídate, arrepiéntete. No eres cristiano. Pero si tú realmente eres una oveja en medio de ellos, Cristo en ti, cuando Él crezca en ti, Él es como una metamorfosis. ¿Cómo qué? Que estamos en la metamorfosis, funciona así. Es un huevito que se convierte en gusano, y ese gusano va siendo transformado hasta llegar a una linda mariposa. Esa es la obra del Señor Jesucristo. A eso se le llama transformación. Puedes ser tú un negociante, lo que sea, pero eso, cuando Dios te ha transformado, tú oras y dices: no me ayudes solo a hacer este negocio, ayúdame a reflejar en este negocio el servicio de Jesucristo. Si te toca andar con mujeres, ayúdame a reflejar a estas mujeres la pureza de Cristo. Y en medio de jayanes y chabacanes, yo estoy usando el lenguaje, hermano, ¿verdad? En medio de jayanes y chabacanes, ayúdame a reflejar la gracia de Cristo. Me acuerdo que había un joven en la universidad y estaban diciendo unas patanadas tan terribles y él se fue. Porque es lo que hace un cristiano, hermano. No, ese no es creyente, es un impío, hermano. No nos engañemos, hermano. El creyente puede tener sus problemas, pero no participa. Es que es de otro mundo. No nos engañemos. Y entonces, cuando él se fue, ¿sabe qué dijeron estos patanes? Dijeron como que no fuera de aquí exactamente. Los mismos patanes dieron testimonio de que ese hombre no era de este mundo. Solo Jesús en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cuando Él nace dentro de nosotros y crece y nos transforma, sucede la metamorfosis del gusano a mariposa, del hombre corrupto y depravado a un hombre conforme a la imagen de Cristo, restaurada en vasijas de barro todavía imperfectas. El énfasis del verdadero evangelio: el verdadero evangelio no se entretiene en la sanidad divina. Culto de sanidad divina, malísimo.
Culto de milagros, de sanidad divina, malísimo. Culto de santificación, de gusano a mariposa. Porque de qué importa que hayan millones de gentes sanas si no son convertidos a la imagen de Cristo. El verdadero evangelio no se entretiene en la salud de las personas. No que el Señor no sana, Él sana y puede abrir el mar rojo y hay que orar, pero no es ese el énfasis nuestro. El verdadero evangelio no le tira a la salud, a la sanidad para que vengan multitudes, vengan o no vengan. El verdadero evangelio no se detiene en la prosperidad económica. 7 pasos para cómo ser próspero. No, ese no es evangelio. El verdadero evangelio no se detiene en la felicidad del ser humano. No. El énfasis es presentar a Cristo crucificado como Salvador y Señor, que nos libra de la ira de Dios y del pecado, que son los obstáculos para tener una relación íntima con Dios. 2 obstáculos para tener una relación íntima con Dios: la ira de Dios que está sobre el pecador y el pecado no arrepentido. Eso. Y es lo que el evangelio remueve con la cruz. Quisieras, querido, estoy tirando la atarraya. Quisieras, querido, querida, que este día Dios te dé fe y arrepentimiento. Queridos creyentes que no lo son, que vienen acá, no hay un hambre de servir al Señor, un hambre de hablarle a otro del Señor, de pescar a otro. No hay un hambre de santificarse, el mismo Jayán y Patán allá afuera. Los medios tuyos no difieren de los medios de... Tú no eres cristiano, querido. No te engañes. Tú no eres cristiano, querida. Pero hoy es un día, ponme atención. Hoy es un día que debes de abrir los ojos, mirarme aquí de frente y decir: yo necesito ese evangelio. Yo necesito a ese Jesús. Quisiera arrepentirme, quisiera tener fe y poner toda mi esperanza en Él, en aquel. Porque el justo vivirá por la fe. Oremos mientras los músicos pasan. Oremos para que este día hayan resoluciones de corazón. Padre, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, oh Dios. Haz milagros hoy. Aclara. Solo tienes que abrir los ojos, Señor. A esa joven, a ese joven que cree que es creyente, pero no lo es. A ese hombre religioso. Hoy es un día de salvación. Glorioso intercambio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Porque sé que habrá testimonio de que tú usarás esta palabra para la gloria tuya, Jesús.